Muy bien. Entonces, tenemos pendiente este tema de los conceptos básicos sobre los elementos, número atómico, masa atómica y número de masa. Hablamos del número atómico cuando nos referimos al número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. Recordemos que el átomo, regresarme tantito, el átomo está conformado por un núcleo y una corteza. Sabemos que en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y cuando hablamos de la corteza hablamos de los electrones. Entonces, nada más para refrescar un poquito ahí lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, los protones ya sabemos que se encuentran en el núcleo y van a estar dándole el número atómico a cada átomo, y se representa con la letra Z mayúscula. La cantidad de protones dentro del núcleo de un átomo o el número de electrones en órbita del mismo se conoce con el nombre de número atómico. Entonces, Z es igual al número atómico. Ya sabemos que se representa con esta letra, que es igual al número de electrones, que es igual al número de protones. Algo que hay que tener muy presente es esto. El número de protones va a ser el mismo al número de electrones en los átomos. Cada elemento tiene un número atómico propio, el cual se encuentra incluido en la tabla periódica. Si recordamos, bueno, todavía no vemos el tema de la tabla periódica, pero eh, en esta nos aparece, les voy a poner una tabla periódica para que aquí tengo una a la mano, nada más para ubicarnos un poquito en cuanto a lo que les estoy explicando. Entonces, en la tabla periódica, creo que todos la hemos visto en algún momento por alguna u otra causa, ya sea que la estuvimos revisando o que la veamos en alguna parte en internet, en un comercial, películas o demás. Entonces, la tabla periódica ordena, de acuerdo a sus características, a los elementos químicos. No me voy a extender mucho porque ese es el tema de la siguiente sesión, pero entonces en esta tabla se encuentra cada uno de los elementos conocidos hasta la actualidad, representada con su símbolo, y podemos ver que aquí en la parte superior, en la parte inferior, del lado derecho, izquierdo, superior, hay numeritos. Esos números son de acuerdo a las características que tiene cada uno de estos elementos, y que principalmente esas características se las brinda los átomos, es decir, las características de sus átomos. Voy a regresarme a la representación. Entonces, en la tabla periódica vamos a encontrar cada uno de los elementos con su símbolo. En este caso tenemos el símbolo del sodio, y tenemos también los numeritos que veíamos ahí en la figura que les mostré ahorita, que son el número atómico y el número másico. Tiene otra serie de elementos, ahorita vamos a enfocarnos en estos nada más. El número atómico, entonces, ya sabemos que es representado por la letra Z mayúscula, y es el número de electrones, que es igual al número de protones. El número de masa, que se representa con la letra A mayúscula, es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo de un elemento. Ya sabemos que el átomo tiene dos regiones, el núcleo y la corteza. Y entonces en el núcleo, recordemos, están los protones y neutrones. El número de masa, entonces, representado por la letra A mayúscula,
es igual al número de protones más el número de neutrones. O también el número atómico más el número de neutrones. ¿Por qué el número atómico? Porque recordemos que el número atómico es igual al número de protones. El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Es decir, esta formulita que tenemos aquí, pero a la inversa. Número de neutrones es igual a A menos Z. Número de neutrones es igual a A menos Z. Se puede representar con cualquiera de estas dos formas. Tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, en cloro, que tiene un número de masa de 35. Es decir, la suma de protones y neutrones en su núcleo dan a 35. Y el número atómico es igual a 17, es decir, el número de protones en su núcleo es de 17. ¿Cómo calculamos el número de neutrones entonces? Recordemos, restando A menos Z. Aquí está, A menos Z, que nos daría 35, que es el número de masa, menos 17, que es el número atómico. Nos da igual a 18. Podemos confirmar, 18 más 17 nos da 35. Entonces el número de neutrones que tienen cloro son 18. Otro ejemplo para el oxígeno. Número de masa, 16. Número atómico, 8. Calculamos los neutrones. N es igual a 16 menos 8, es decir, a A menos Z, que es igual a 8. A excepción del hidrógeno, en su forma más común, que tiene un protón y ningún neutrón, todos los núcleos atómicos contienen protones y neutrones. Únicamente el hidrógeno no va a tener neutrones, solamente va a tener un protón. El número de masa siempre es un número entero y no está reportado en la tabla periódica. Este no va incluido dentro de los numeritos que veíamos hace rato en la imagen de la tabla periódica. Pero podemos determinar este número utilizando la masa o peso atómico, el número fraccionario que sí se incluye en la tabla periódica. Es decir, ya nos dan aquí algunas herramientas o algunos elementos, datos que nos permiten calcular este número de masa, aproximando el valor de este al número entero inmediato superior o inferior, ya sea el caso. Por ejemplo, si el cálculo nos da que la masa atómica del sodio es de 22.9, redondeamos hacia arriba, entonces sería igual a 23. Si nos da una masa de 101.07, redondeamos entonces hacia abajo, que es lo más cercano, y nos daría una masa de 101. La masa de un átomo va a depender principalmente de la cantidad de neutrones y protones que contienen estos, y que la suma de protones y neutrones siempre es un número entero. No puede haber fracciones de protones ni de neutrones. Es decir, o está un neutrón o no está. No puede haber partes de un neutrón. Igual con los protones. O hay un protón entero o no está. Que no puede haber una fracción o una parte de un protón. Sin embargo, la tabla periódica reporta valores fraccionarios para las masas de la mayoría de los elementos. Por acuerdos internacionales se considera que un átomo del isótopo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones, llamado carbono 12, presenta una masa exactamente de 12 unidades de masa atómica o UMA.
La masa de los átomos se va a estar midiendo en unidades de masa atómica, que se representa por la abreviación UMA. Este átomo de carbono 12 sirve como patrón, de modo que una unidad de masa atómica, una UMA, se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. Por ejemplo, la masa del átomo del carbono 12 es igual a 12 UMAs. Una UMA es igual a la masa del carbono 12, es decir, 12 de 12 UMAs. Entonces, en cuanto a las características del núcleo atómico, tenemos que podemos determinar dos variables de los elementos. El número másico, o número de masa, que está dado por la cantidad de protones más neutrones, y el número atómico, que está dado por la cantidad de protones. Esta parte de la carga se va a ver de la siguiente clase, dos clases más. Entonces, para no revolvernos tantos, porque ya viene el examen también, lo dejamos pendiente. Únicamente hay que tener en cuenta entonces, de acuerdo al número atómico másico, calcular el número de protones, electrones y neutrones es posible. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, un número atómico de 1, un número másico de 1. Recordemos que el hidrógeno es la excepción, tiene un protón solamente, tiene un electrón, pero no tiene neutrones. El carbono tiene un número atómico de 6, un número másico de 6 y tiene entonces 6 protones, 6 neutrones en el núcleo. Recordemos, protones más neutrones nos dan el número másico o número de masa, que sería 12. Y tiene 6 electrones, que es la diferencia. El cloro tiene un número atómico. Víctor, dígame. Sí, buenos días, profe. Eso venía en, ¿cómo se llama? En la actividad pasada, ¿no, profe? Que no recuerdo que lo haya explicado. No lo habíamos visto, habíamos dejado para esta semana este tema. Lo estoy dando porque es tema de examen, entonces si ya lo hicieron en la actividad no pasa nada, lo que quiero es verlo para que vayan bien preparados para el examen, por si hubo alguna duda en la actividad o así. Sí, porque yo me quedé con varias dudas en la actividad al responder sobre ¿cómo se llama? Los protones, los electrones y los neutrones. Porque sí, más o menos me basaba en lo que decía en la tabla periódica del número atómico y, y cómo se representaba, pero no recuerdo lo de los protones. Uno sí lo respondí, otro no, profe, nada más. Sí, no se apuren. Voy a tener en cuenta que no se había visto el tema al momento de calificar. Entonces, no tengan cuidado. Su calificación va a estar basada principalmente en los otros. Me sirve a mí para revisar cuáles son las dudas y es lo que estoy tomando ahorita un poquito más. A veces las repito un poquito más de veces. Por ejemplo, el número atómico es este, y está dado por tal, porque fue en lo que vi que en las actividades estaban ahí como que dudando o que tenían un Sí, poquito más de errores. Pero no se apuren, yo voy a calificar la actividad teniendo en cuenta que no habíamos visto este tema. No les va a no. afectar. Otra pregunta, profe. En esta semana no vamos a tener actividad, ¿verdad? Nada más veo foro, nada más. Lo que alcancé a ver ahorita, lo que Nada más revisé. es el foro, porque la próxima semana vamos a tener examen. Ah, Entonces, yo creo que nada más nos enfocamos en el foro, contestamos ahí el comentario, bueno, lo que nos pide el foro, sí. y nos dedicamos a darle una repasada a lo que hemos visto hasta ahorita. No les dejé actividad por esa misma razón. Ok, gracias, profe. De nada.
Bien, entonces estábamos en el cloro. Número atómico es de 17, número másico o número de masa es de 35. Entonces tenemos que 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones. ¿Cómo lo podemos identificar un poquito más así detallado cuando vemos la tabla periódica? El sodio. El sodio tiene un número másico, un número de masa de 23, es decir, va a tener 11 protones y 12 neutrones. Y un número atómico de 11, es decir, va a tener 11 electrones. Recordemos, aquí podemos pensar, bueno, pues es que cómo voy a saber cuáles son más si es un número impar. Recordemos que el número atómico, el número de electrones, nos va a dar la cantidad de protones. Recordemos, protones es la misma cantidad que de electrones. Elizabeth, dígame. Buenos días, maestro. Buenos días. Entonces, el número másico se divide y así sacamos los protones y los neutrones. El número másico, vamos a regresarnos tantito. Sí, porque ya me perdí ahí poquito. Sí, no, no se apure. El punto es este. Si tienen duda, por favor, levanten la mano, activen el micrófono, nos regresamos cuantas veces sea necesario. Por eso quería dedicarle una sesión entera a este tema. Y en la sesión anterior, pues ya nos quedaban 10 minutitos, entonces no íbamos a alcanzar. Entonces, número de masa o número másico. Aquí me faltó ponerle el equivalente. Vamos a dejarlo como número de masa. El número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones, es decir, los que se encuentran en el núcleo. Ya habíamos visto para esto el número atómico, que es igual al número de protones. Voy a poner a modo de presentación para poder rayar aquí en la diapositiva, permítanme. Sí, muy bien. Entonces, número atómico. El número atómico es el número de electrones. Que está representado por lo regular en la parte inferior izquierda del elemento. El número atómico es igual al número de electrones. Número de masa es igual al número de protones más neutrones, es decir, lo que se encuentra en el núcleo. Y cuando queremos nosotros saber cuál es el número de neutrones, porque solamente tenemos el número de masa y el número atómico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar el número de masa menos el número atómico para que nos dé entonces la cantidad de neutrones. O viceversa, nos puede también dar la cantidad de protones. Entonces, tenemos aquí número másico, número de masa es igual a 23. Si ya tenemos el número atómico, que es el número de electrones, que son 11, hacemos la resta. 11, o bueno, más bien 23 menos 11 nos da igual a 12. Y como sabemos que el número de electrones es igual al número de protones, en este caso van a ser 11. 11, ay, se me fue muy chueco ese 11.
11 protones. Hay que aprenderlo así. El número de electrones va a ser siempre igual al número de protones. Recuerden que el átomo debe estar, digámoslo así, en equilibrio. Entonces, cargas negativas y cargas positivas se deben de equilibrar. El número de protones es igual al número de electrones. Y de aquí, pues ya sacamos la diferencia para tener el número de neutrones. ¿Sí quedó un poquito más claro? Entonces, cuando hacemos la resta de la masa atómica, lo que resta, bueno, lo que resta de lo que ya restamos vienen siendo los protones. Primero sacamos los neutrones haciendo la resta, la cantidad que quede van a venir siendo los electrones, los protones. Sí, así es. Porque ya tenemos, o puede ser a la inversa. Lo que nos da esta resta es el número de protones o de electrones. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que les mencionaba, que el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. El número de electrones, recordemos que es el número atómico. Y este dato, Entonces el que solo va a variar van a ser los neutrones. así es, exactamente. Por eso aquí tenemos diferente cantidad de neutrones. Si dividimos 23 entre 2, pues nos da 11.5, pero recordemos, no podemos tener fracciones ni de protones, ni de neutrones, ni de electrones. Entonces, ¿cómo sé cuál de los dos es 11 y cuál es 12? Me voy ahora con esta regla. Número atómico, es decir, número de electrones, es igual al número de protones. Entonces ya sé que protones son 11 y por lo tanto neutrones van a ser 12. Oh, ok, ya quedó un poquito más claro. Ok, Gracias. de nada. Entonces vamos a tratar de resolver este pequeño ejercicio. Permítame un segundo, déjenme ver si lo puedo poner. Un segundo. Lo voy a poner aquí como presentación. Muy bien. Vamos a tratar de responder este ejercicio. Nos pide elemento, el símbolo. Vamos a hacer el primero juntos. Elemento, oxígeno. Símbolo sería una O mayúscula. Y nos da el número de protones y el número de neutrones. Nos solicita que determinemos Z, que es el número atómico, y A, que es el número de masa o número másico. Entonces, ¿cuál sería el valor de Z? O comenzamos por el más fácil, el valor eh, de A, el número másico. ¿Cuál se les hace más fácil todavía? Bueno, ahorita. ¿Cuál era, profe? ¿Cuál dijo? Z o A, ¿cuál determinamos primero?
Tenemos ya protones, tenemos neutrones. Queremos determinar Z, el número atómico, o A, el número de masa. El número de masa vendrían siendo 15. 15. Vamos a ponerle aquí 15. Ahorita lo revisamos. Vamos a ver. 15. Y Z, 2, ¿no, profe? Digo, creo. 2. Vamos a ver. 8. 8. A ver, tenemos 2, tenemos 8. ¿Alguien más? Vamos a ver, vamos a regresarnos un poquito. Recordemos, Z, que es el número atómico, es el número de electrones. Electrones es igual a Z. Y recordemos que la cantidad de electrones siempre va a ser igual a la cantidad de ¿qué? De protones. De protones, muy bien. Entonces vamos por partes. Vamos a calcular primero Z, o el número atómico. Voy a borrar tantito aquí. Entonces, si tenemos que Z es el número atómico y está dado por la cantidad de electrones, que es igual a la cantidad de protones, entonces, ¿cuánto sería Z para el oxígeno? 8. 8. 8. Y nos regresamos otra vez tantito. Número de masa o número másico es igual a la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. 16. 16, muy bien, exactamente. 16. Recordemos, protones y neutrones, aquí vamos a ponerle, perdón, protones y electrones son igual. Aquí sería 8 también, si no estuviera cancelado. Y su suma, perdón, y la suma de la cantidad de protones y neutrones va a ser igual. Vamos a poner aquí la suma de estos dos va a ser igual al número de masa o un número másico. Entonces, con base a este ejercicio que resolvimos, vamos a tratar de hacer estos más, por favor. Y ahorita los revisamos. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Si lo tenemos mal, no importa, ahorita lo corregimos. Vamos a tratar de hacerlo, por favor. Vamos a dar unos 5 o 10 minutitos a ver qué tanto avanzamos y ahorita revisamos cómo queda esta tablita.
Sí, Víctor. Profe, algunos elementos vienen, eh, creo que es en número mágico, ¿cuál era? ¿Vienen en decimales? ¿O ninguno viene en decimales? O sea, en el... No, en este caso recordemos, en cuanto a protones, neutrones y electrones, siempre son enteros. No podemos tener fracciones de estas subpartículas. Pero en la masa atómica, ¿por qué vienen decimales? ¿O estoy mal con la tabla periódica que tengo yo aquí? Mm, es que en la masa, en las tablas periódicas varía de dónde están colocados los elementos. De hecho, desde mi punto de vista, este tema va después de haber revisado el de tabla periódica, pero en el programa, pues, tabla periódica viene después de este. Ya. Y pero aquí con los datos que nos dan, los datos que nos da la tabla, podemos determinar perfectamente cada uno de lo que tenemos aquí. Este, lo único sería a lo mejor el elemento y el símbolo, que ahí a lo mejor pues no nos lo sabemos de memoria. Este, entonces, es lo que podrían buscar en la tabla periódica. Lo demás con los datos que aquí vienen se puede determinar. Vamos a ver, vamos a avanzarle a la primera columna. Si tenemos que el número, nos pide más bien el número de protones, ya sabemos que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, si el número atómico está dado por el número de electrones, ¿cuánto sería entonces para este elemento? ¿Qué cuál sería? Ahí Azufre, serían azufre. Sí, ahí está. Me va a salir muy fea la letra porque estoy escribiendo con el mousepad. Azul. Ahí debe decir azufre. Entonces el azufre, el símbolo es la S mayúscula y tenemos que el número de protones es igual al número de electrones y el número atómico, que es Z mayúscula, es igual al número de electrones. Entonces, cuántos protones tiene el azufre? 20. 16. 16, muy bien. Y aquí tenemos otro elemento. ¿Cuál sería este? Aluminio. Aluminio. Bueno, vamos a suponer que ahí dice aluminio. El aluminio, tenemos también los mismos datos. Nos pide el número de protones, pero ya tenemos el número atómico, que es igual al número de electrones. Entonces, ¿cuántos protones tiene el aluminio? 13. 13, muy bien. Entonces, ¿ya tienen resueltos los demás? ¿O les doy unos 2, 3 minutitos más?
vamos a seguir avanzando para que no se nos vaya a ir la hora. Entonces, el calcio. ¿Quién me dice el símbolo del calcio? Ca. Ca. Muy bien. Ca. Y ya tenemos protones, tenemos el número atómico, el número de masa, pero en este caso nos pide los neutrones. ¿Cómo podemos determinar los neutrones? La diferencia de la masa. La diferencia de A menos. Menos protones. Pues sí, podríamos decir que es los protones, pero vamos a dejarlo como vimos en la fórmula, A menos Z. Ok. Sí, ya sabemos que es lo mismo, porque A menos Z es igual a los electrones y los electrones es igual a los protones. Pero por fines técnicos vamos a dejarlo como en la fórmula que nos dieron, A menos Z es igual a N. Parece una H, pero es una N, a los neutrones. Entonces tenemos 42 menos 20 sería 22. 22. Muy bien. Vamos con la siguiente. En este elemento tenemos 12 protones, tenemos 12 neutrones, tenemos un número atómico de 12, es decir, 12 electrones. ¿Y cuál sería entonces el número másico, el número de masa? 24. 24, porque estamos hablando de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, ¿verdad? Y ya el último, está bien fácil. ¿Quién me lo dice? Son 26. 26, muy bien. El número atómico, que es igual al número de electrones, es igual al número de protones. Bien, ¿hay alguna duda? Yo sé que a lo mejor todavía hay varias. La próxima semana, ahorita me preguntaban ahí en el chat sobre el examen. El examen es del día 28 al día 6. Entonces, inicia el lunes 28. La ventaja es que nosotros nos vemos el día martes. Entonces, lo que podríamos hacer, o mi sugerencia sería, que si ustedes gustan, hagan uno de los dos intentos que tienen en el examen, si pueden el día lunes o el día martes muy temprano, como ustedes decidan. El día martes damos un repaso general a todos los temas que vimos hasta ahorita y en caso de que ya hicieron un intento, todavía les queda otro después de haber realizado el repaso. Les digo esto por si a ustedes se les facilita presentar el lunes y los demás días tienen alguna complicación, pues no vayan a quedarse sin presentar. Ustedes pueden presentar el día que ustedes gusten, del día 28 al día 6. Lo único es que yo les comento esto, el martes podemos tener un repaso general y con base a ese repaso, después de la sesión que tengamos, presentar a lo mejor la segunda oportunidad o si tienen todavía disponibles las dos, pues presentarlas después del repaso. Pero eso queda libre elección. Víctor. Profe, en el examen viene acerca de la tabla de los, o sea, de esto de los elementos, sacar los protones, los neutrones de los elementos, pregunto yo. Viene muy básico, una pregunta así, no una tabla como esta.
Yo les puse la tabla para que fuera así como que más dinámico, pero viene a lo mejor una preguntita así bien específica, de que si tengo un elemento con tantos electrones, ¿cuál es el número atómico? Y ya, pues obviamente vamos a saber cuál es. Si tengo un elemento con tantos protones y su masa atómica es de tanto, ¿cuál sería entonces la cantidad de neutrones? Así muy específico, no viene una tabla como esta en sí. Gracias. De nada. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Como les comento, yo sé que a lo mejor sí va a haber un poquito de dudas. Esto es cuestión de estar practicando y practicando. Les voy a compartir la presentación para que tengan los ejercicios ahí. Vienen otros dos que ya no nos alcanzó a hacer ahorita, pero los pueden realizar en casa. Si tienen alguna duda en esta semana, por favor me mandan mensaje y con base a lo que ustedes me preguntan, yo les doy así una breve explicación un poquito más específica en cuanto a la duda que tengan. Fernando. Sí, buenos días, maestro. Buenos días. Solamente una pregunta, no relacionada con la clase ahorita. Es acerca de las actividades. ¿Aún no se califican? Ya están calificadas, me falta cargarlas. Les pido ahí una Ok. disculpa por todas las actividades que ustedes entreguen, es mi responsabilidad y mi compromiso en revisarlas y cargarlas. Yo creo que para antes del examen ya están todas sus evaluaciones previas al primer parcial, bueno, previas al parcial, para que las tengan ahí a la mano. Muy bien. Sí, era todo, maestro. Muchas Sí, gracias. a usted. Maestro, Mande. yo no alcancé a subir mi clase de mi tarea de esta semana. ¿Todavía hay oportunidad de subirla? Eh, Permítame ponerme al corriente con las calificaciones, bueno, subir las calificaciones que ya tenemos y con base a eso, tengo ahí como quiera una listita de quienes me han mandado mensajes para habilitar de nuevo la entrega. Yo creo que durante la semana de examen, que no vamos a tener actividad, ahí aprovechan para entregarla. Yo como quiera les dejo un mensajito o les digo la siguiente sesión de qué días a qué días puedo habilitarlas. Ok. Y yo no le he mandado, yo no le mandé mensaje, pero pues sí le quería preguntar Eh, eh, si me para pueden ver. mandar un mensajito para agregarla ahí a la lista, porque a mí me da la opción de habilitar para que no les aparezca a todos otra vez y a veces luego pasa que como se vuelve a habilitar se les borra lo que ya cargaron y mejor lo habilito así personalmente. Ok. Entonces le mando un mensaje con el nombre y la aula. Si me hace favor. Gracias, maestro. Y la materia, porque tengo muchos grupos de algunas materias, entonces ahí de repente se me pierden. Ok, ok. Sí, por favor. Entonces, la sugerencia que les comenté la pueden tomar en cuenta. El próximo martes tenemos un repaso general. Yo sé que ya va a haber pasado un día del examen, pero creo que aún así el martes en la mañana es muy buen tiempo para tener un repaso. Tendrían ustedes todo el día del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo todavía para realizar el, la oportunidad que les queda de presentar o si tienen todavía las dos oportunidades, ya después del repaso hacerlas. Queda a libre elección. Entonces, si no hay más dudas, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Víctor, ¿sí? Profe, ¿puede explicar lo del foro? Aún yo no he visto. Bueno, si tiene el tiempo, para poderlo explicar. Sí. ¿No ha visto el foro? No, todavía no, pero Ok. voy a Sí, foro. es que está muy sencillo, por eso me causa duda que tenga dudas. Déjenme se los explico. El foro consta en aportaciones, es decir, comentarios que ustedes hagan respondiendo lo que se les solicita ahí en las instrucciones y haciendo réplicas, es decir, comentando eh,
aportaciones de sus otros compañeros. Vamos a conducirnos siempre con respeto, vamos a lo mejor compañeros no comparten nuestra misma idea de algún tema o de este tema en específico, vamos a estar siempre con respeto hacia los demás, hacia las ideas de los demás. No hay que poner tú estás mal, estás equivocado, así no es. Bueno, yo pienso que puede ser de esta manera porque he leído tal cosa o de acuerdo a lo que yo entendí, podemos estar con esta otra idea. El foro les dice, identifican los principales elementos químicos que conforman el cuerpo humano y establecen las funciones más importantes que desempeñen para mantener la vida. Esto es sobre el tema que vimos de los bioelementos. ¿Cuál de los que vimos, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, eh, azufre, fósforo, cuál de ellos es el más importante de acuerdo a ustedes y cómo es importante? Es decir, por qué es importante para que se mantenga funcionando el organismo, para que nosotros nos mantengamos vivos. En sí, esas son, o más bien, ese es el comentario que se les pide. O sea, haga de cuenta, por ejemplo, que dices de que, bueno, el cuerpo tiene X porcentaje de agua o algo así, como que sirve para tal cosa, y luego el azufre, no sé, cosas así. Sí, 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 por ahí va la idea. ¿Cuál es la importancia para ustedes de de cada elemento? A lo Gracias. mejor hay quienes piensan que es más importante el oxígeno que el carbono, a lo mejor el azufre es más importante que el hidrógeno. Eso es lo que vamos a estar comentando y es lo que vamos a estar aportando a los demás comentarios. Al menos son una o dos réplicas a los demás comentarios de sus compañeros. Vamos a evitar poner enunciados muy cortos o incluso frases. Muy bien, compañero, muy bien, compañera, yo pienso igual que tú. Eso realmente, pues sí, están expresando que piensan igual, pero no aporta más de eso. Hay que ser un poquito más específicos porque pienso igual que tú, porque yo también considero que tal elemento, a lo mejor coincidimos en todos, posiblemente estemos de acuerdo en tres o cuatro, pero yo movería de lugar este elemento porque tiene una característica más importante. Lo que podamos comentar, pero que sean comentarios, aportaciones así nutridas, que estén bien sustentadas y las réplicas o los comentarios a las otras aportaciones, igual. Vamos a evitar poner únicamente una frase, vamos a hacerlo un poquito más extenso. ¿Tiene un mínimo de palabras, maestro? No tiene un mínimo. Yo veo que sí dice aquí 100 palabras, profe, y como máximo 150. O, no, en Sí, las réplicas, ¿verdad? en las réplicas. Sí, porque luego se extienden mucho a veces en las réplicas y es un poquito más difícil seguirlas. Dice posturas y réplicas, pero vamos a quitar el mínimo. Pueden poner 50, 30. O sea, a veces entre más concreto sea, pero siempre y cuando sea bien explicado, con eso tenemos. Porque si se pide a veces un número de palabras en estar parafraseando y poner ahí, como comúnmente se dice, cantinfleando, pues ya se pierde la idea. Entonces, vamos a quitar el mínimo de palabras. Muy bien. Bueno, entonces, pues nos estamos viendo la próxima semana, ya para revisar la cuestión del repaso. Tienen a partir del día 6, perdón, del 28 y hasta el día 6 para realizar su examen. Son dos oportunidades. Yo como quiera, el día de hoy, sí, hoy se carga. Yo creo que les aparece ya para el fin de semana,
para que lean las instrucciones y se habilita el día lunes. Entonces, posiblemente para el fin de semana les aparezca, pero todavía no puedan contestarlo, sino hasta el día lunes es cuando ya se puede contestar. Ok, muchas gracias, A profe. ustedes, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la otra clase, profe. Nos Hasta luego, vemos. gracias. Gracias.